Veis ahí que es un tema de justicia orientada al dato o datos abiertos en justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a intentar plantear es cómo usar los datos de una manera eficiente y eficaz para lograr una mejor administración de justicia. Ese es el objetivo concreto de la clase y, como podéis entender, vamos a ver tanto perspectiva europea, con todo el reglamento de inteligencia artificial nuevo que se acaba de publicar ahora mismo, de hecho está en el diario oficial de la Unión Europea en estos días, y posteriormente vamos a ver el volcado de ese reglamento a nivel de España, sobre todo para intentar luego hacer una lección de derecho comparado. Planteamos la justicia orientada al dato en tres vertientes. Por un lado, la eficiencia, el saber optimizar los recursos que ya tenemos con una serie de indicadores y principios basados, por supuesto, en la transparencia y la explotación del dato, una mayor sostenibilidad, vamos a políticas de papel cero, como pueden entender, y eso va a redundar también en una política medioambiental en materia de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo nos apoyamos de la tecnología, pero que la tecnología ha evolucionado en los últimos años de una manera muy rápida. Cuando hablábamos de informática, desde el punto de vista de las oficinas judiciales, vemos cómo esa digitalización nos ha acompañado desde los años 80. No es algo nuevo, igual que tampoco es algo nuevo la inteligencia artificial, presente sobre todo en los años 50 en adelante. Pero, unido a la robótica y a la robotización, es verdad que en la última década estamos asistiendo hacia un fenómeno imparable en el que nos encontramos con normas totalmente desprogramadas o con una obsolescencia legal programada. ¿Qué quiere decir esto? Que a día de hoy las normativas que hemos tenido, tanto a nivel nacional como internacional, no han conseguido frenar un avance que debería empezar a preocuparnos. El debate en los años 90, con el fenómeno de Internet, era el de regulación o autorregulación. Es decir, debemos autorregular, se debe autorregular este escenario o directamente no podemos poner puertas al campo. Ahora el debate, como van a verlo con toda esta justicia orientada al dato, confronta derechos humanos, confronta por lo tanto incluso la propia dignidad humana. Y eso hace que la nueva visión de programación y de reglamentación cambie y varíe. Van a entender que a partir de ahora la técnica legislativa, tanto europea como mundial, va a tener que dar un giro de 180 grados. Todo lo que hemos conocido como directivas o reglamentos va a tener que dar una visión absolutamente nueva y novedosa, como lo van a entender ahora, para poder plantear estos desafíos. Y nos vamos a la base, a saber exactamente en qué pivota esta justicia orientada al dato. Y para ello tenemos que entender las 4 fases de la justicia digital. Sobre todo porque ahora estamos en una cuarta y última fase, todavía por descubrir, pero las 3 primeras fases, como ahora veremos, también van a estar impregnadas por inteligencia artificial. Seguramente hayan visto con la profesora Barona todo lo relativo a la fase asistencial de la justicia, cómo las nuevas tecnologías aplican a la asistencia en diferentes fases. ¿Cuáles son las primeras fases y de qué está hecha la justicia orientada al dato? Su propio nombre lo indica, dato electrónico. Ya no hablamos puramente de prueba electrónica, hablamos de una prueba de datos electrónica. Todo va a confluir en función de la gestión, la explotación y la interacción de unos datos con otros, lo que llamamos el cruce de datos. Cruzamos datos y a través de ese cruce sacamos conclusiones. ¿Cuáles son estas 4 fases? Primera fase, digitalización del patrimonio jurídico, lo que conocemos en todos los países como políticas de papel cero. El problema de partida de esta fase, sobre todo cuando lo conectamos con la inteligencia artificial, es que no todas las resoluciones judiciales están digitalizadas. No todos los órdenes lo están. Por lo tanto, primer hándicap, sesgo de contenido. Ya no tenemos todo lo relativo a esos datos para alimentar a las máquinas. Las máquinas
máquinas se alimentan y se generan de datos antiguos. Por lo tanto, esa regeneración no es completa. No hay, por lo tanto, una plenitud de los datos. En segundo lugar, tampoco hay un volcado automático de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la resolución o el acto procesal se publica en una base de datos, tarda en plantear, en alimentar ese corpus jurídico por el que la máquina decide. Ya tenemos esa primera fase, digitalización. Hemos visto que es una digitalización parcial y por lo tanto esa parcialidad nos va a condicionar el resto de fases. Segunda y tercera fase, gestión y tramitación procesal. Y aquí, en la segunda de ellas, hablamos de operadores jurídicos y en la tercera de ellas hablamos de ciudadanos o de justiciables. ¿Por qué es tan importante esta diferenciación, por mucho que esté unida? Porque los derechos y las obligaciones para la gestión y la tramitación de los datos es distinta en función del sujeto en el que nos encontremos y va a estar ligado al cumplimiento de la tutela judicial efectiva. Muy importante, desde el punto de vista del derecho procesal como derecho de garantía. ¿Por qué esto es una cuestión medular? Si nos vamos a la gestión asistencial, es decir, a la robotización de la administración, la informatización de la oficina judicial, esta segunda fase está planteada por expedientes judiciales electrónicos que tienen que estar gestionados por profesionales. La gran novedad es que de una década para acá, casi todos los países iberoamericanos de forma progresiva están planteando esta segunda fase como una obligación de los operadores jurídicos. Y si no es ahora mismo una obligación, al menos de manera paulatina van a ser procedimientos preferentes. Con la pandemia, con el COVID, todavía tomamos más necesidad de una informatización obligatoria de esta parte de gestión. La inteligencia artificial en estos momentos ayuda de una manera eficiente a asistenciar a ese juez o a ese operador jurídico a seguir una serie de pautas. Repito, cada vez más tendente a la obligación. Mucha resistencia al cambio, mucha brecha judicial, muchas personas que todavía progresivamente no se adaptan. Ese es un problema social y jurídico paralelo. Pero, repito, estamos ya en esa vía. Tercera fase, ciudadanos. Ventanilla única electrónica. Los ciudadanos lo que hacen es compartir esos datos con la administración y empiezan a ser usuarios digitales del sistema. ¿Por qué es tan importante esta diferenciación? Porque normalmente todas las regulaciones iberoamericanas aquí hablan de un derecho. Todavía no estamos pensando en una obligatoriedad. Si hablamos de una obligatoriedad, ¿qué ocurriría aquí? Que estaríamos vulnerando la tutela judicial efectiva. Básicamente, entendida como parte de acceso al sistema judicial. Si nosotros obligamos a los ciudadanos a que la única vía sea la electrónica, estamos dejando fuera toda la brecha digital, todas las personas que están en sitios con una gran despoblación o con un bajo ancho de banda, etc. Pero es verdad que las políticas públicas van tendiendo a hacer ese refrán de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y están planteando sedes judiciales electrónicas para que funcionarios ayuden a ciudadanos a tramitar de manera preferente sus asuntos. Pero repito, son datos, todo se basa en datos. Y ahora nos vamos a la cuarta fase. La cuarta fase es la aplicación de tecnología disruptiva a la propia administración de justicia. Aquí se empiezan a difuminar la fase asistencial de la fase de decisión o de fase ejecutiva y planteamos la irrupción, por un lado, de mecanismos de inteligencia artificial, de redes 5G con una mayor velocidad y de tecnología de aseguramiento blockchain. Todas estas tecnologías disruptivas son el presente de la justicia digital. Es básicamente
lo que se empieza ya a hablar y a plantear dentro de la administración. Por lo tanto, fijaros, pasamos de 3 fases que han sido impregnadas progresivamente con la inteligencia artificial, buscando esa eficiencia de los datos, y una última, cuarta fase, que empieza a cumplir de la asistencia a la decisión. Esto, por supuesto, va conectando con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, un tipo de inteligencia que ha venido a trastocar absolutamente todo lo que conocíamos en forma de reglamento jurídico. La Unión Europea tenía una propuesta de borrador en abril de 2021 que tuvo que modificar el año pasado para dar cabida a esta nueva o este nuevo subtipo de inteligencia. Y claro, volvemos a plantear esa dicotomía entre asistencia o sustitución, entre fase asistencial y fase de decisión. Y por primera vez la UNESCO da un concepto mucho más profundo de lo que se entiende por inteligencia artificial y pasa de hablar de automatismos o de automatizaciones a hablar de predicciones, a hablar, por lo tanto, de elementos que predicen y que generan resultados autónomos que tendrán que ser controlados por el humano, como ahora veremos. Pero, repito, la concepción es distinta. Los datos ya no sirven solo para gestionar o para tramitar, sino que sirven para proponer. Dentro de esa proposición, dentro de esa alfabetización, empieza a plantearse una duda, que es ¿hasta dónde pueden pensar esos sistemas? Esta pregunta, que parece muy sencilla, no lo es tanto. Es, de hecho, el eje central de la discusión. ¿Hasta qué punto llega el Machine Learning y hasta qué grado de profundidad podemos llegar a plantear este pensamiento? Porque en función del grado de pensamiento, vamos también a plantearnos nuevas posibilidades de una justicia orientada al dato. Hemos planteado esta robotización en 2 vertientes. Por un lado, como ven aquí, el auxilio. Por otro, propiamente la sustitución. Y seguramente, como operadores jurídicos, estarán pensando en un momento en donde nos encontramos nosotros. ¿Vamos a estar auxiliados o vamos a estar progresivamente sepultados por esta inteligencia cuando ya empezamos a plantear ciertas discusiones en diferentes administraciones públicas, como ven en pantalla? Pues bien, ya tenemos la primera pregunta. ¿Hasta qué punto piensan? Ahora veremos exactamente a día de hoy, en julio de 2024, cuál es la respuesta que podemos dar. En segundo lugar, ¿cuál va a ser la forma de legislar? Porque ya les adelanto, no hay autorregulación. La respuesta es legislar. El problema es cómo. Desde un punto de vista transnacional, y vamos a obviar que esto no se puede funcionar de una manera autónoma y nacional, por mucho que Argentina, España, Colombia o cualquier país tenga sus propias iniciativas, no nos engañemos, esto se tiene que arreglar, o esto se tiene que regular de una forma muchísimo más estandarizada global. Vemos que en Europa tenemos 2 grandes técnicas legislativas. Por un lado, la técnica legislativa basada en directivas. La directiva es una transposición de una norma europea a derecho interno. El Consejo de Europa lanza una directiva, España tiene que cambiar su normativa procesal para adaptar esa norma. Bien, por tanto, primera opción, directiva. Segunda opción, reglamento. El reglamento es de aplicación directa. Aplicamos directamente lo que se nos dice desde el Parlamento sin necesidad de adaptar normativa interna. Podrán entender que dentro de estas 2 modalidades el reglamento tiene prioridad y es la opción que se ha barajado. Además, ya tenemos un antecedente muy claro, que es el Reglamento General de Protección de Datos.
Ese Reglamento General de Protección de Datos del año 2018 ha tenido perspectiva de aplicación mundial, porque entenderán que los datos son transfronterizos. El flujo de información, por lo tanto, que vamos a manejar, va a implicar diferentes conceptualizaciones de lo que entendemos hoy en día por jurisdicción y por soberanía jurisdiccional. Vamos a tener que empezar a difuminar todos esos principios a nivel procesal. No podemos únicamente con unos principios nacionales abarcar esto. Por lo tanto, reglamento. Y les pongo un asterisco en ese reglamento. Ya les adelanto que no va a ser únicamente ese reglamento tan conocido, sino que ese reglamento esconde unos secretos a nivel de legislación muy interesantes, que ahora vamos a ver de una manera muy concreta. Y por supuesto, vamos a tener que empezar a hablar sin miedo de sustituciones. Sin miedo, ¿por qué? Evidentemente tenemos los principios y las garantías, el derecho está de base, el derecho va a ser nuestro escudo más importante. Pero esto me quiero parar. Y por lo tanto tenemos que saber adaptarnos. Cuanto antes lo hagamos, será mucho más productivo para nosotros. A mí me gusta poner siempre un ejemplo de la metáfora de la rana hervida. No sé si la has escuchado alguna vez, ¿no? La ranita que le intentan cocer. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando tú pones una sartén o pones un caldo con agua muy caliente y sueltas a una rana, lo primero que hace la rana es tocar el agua con sus patas y decir, uff, aquí no me meto, ¿no? Y sale disparada. El problema es que si tú metes a la rana en agua tibia, que se sienta a gusto, y poquito a poco le vas dando más temperatura, la rana no se va dando cuenta de que está en ese sitio. Se va dormirando, hasta que al final acaba muerta y cocida dentro de esa sartén seca. Pues lo mismo pasa con los derechos fundamentales y la inteligencia artificial. Hemos llegado a un punto en el que la sociedad avanza a este ritmo por un factor de no exclusión social. Todo lo que manejamos a nivel de tecnología va invadiendo progresivamente derechos fundamentales de los justiciables y nadie se quiere salir de ese campo, porque si se sale del campo queda apartado de la sociedad. No te conectas con tus amigos, no tienes acceso a diferentes informaciones y eso hace que transijamos con absolutamente todo. Y cuando nos queremos dar vuelta, nuestros derechos fundamentales han quedado absolutamente solapados y absorbidos, porque no estamos ante una regulación, estamos ante un terreno alegal. Y en esa legalidad es donde nos estamos moviendo. Nos quedamos con el debate ético de la inteligencia artificial, pero hemos tenido ya que pasar a un debate puramente jurídico. Dicho de otra forma, estamos empezando a hablar no de soft law, sino de hard law, es decir, de derecho duro, de derecho vinculante, de derecho que de alguna forma condicione nuestra jurisdicción. Y por lo tanto, no sé si se ve muy bien, pero ahí simplemente lo que dice es que el machine learning está vinculado a la proposición de soluciones. Nos proponen cosas. No es simplemente que nos automaticen los procedimientos. Y en esa proposición tenemos que ver cómo interviene el humano, porque ahí hablaremos de auxilio-sustitución. Es decir, cuál es el momento en el que el humano interviene. Y empezamos a hablar de tipos de inteligencia artificial generativa, propositiva, en dos grandes rangos. El rango automático o el rango no automático. Hasta hace muy poco tiempo nos movíamos en este segundo bloque. En un bloque de alfabetización automática. Echábamos la culpa al programador. El programador lo habrá hecho con una determinada conciencia, con determinados sesgos, y nos viene los programas como OPAS, como Valkyrie, caso Loomis, bueno, en fin, cuestiones que hemos conocido, ¿no? El último lustro, de los últimos 5 años. Pero empezamos progresivamente a ver que hay algoritmos de tipo automático
es decir, algoritmos que aprenden automáticamente en función del entrenamiento que nosotros les hemos dado, y por lo tanto se empieza a detener en grandes lenguajes de programación. Estos grandes lenguajes automatizan una cantidad muy importante de datos, una cantidad masiva de datos, y nos empiezan a proponer cosas. E irrumpe ChatGPT como ejemplo de ellos. Habrá muchos más y se irá viendo muchos más, pero de manera mediática parece que lo que nos llega es este programa. Un programa basado en un chatbot de pregunta-respuesta que va progresivamente adaptándose al entorno social del que se le nutre. Pero claro, ¿podemos hablar hoy realmente de aprendizaje profundo? Ya les adelanto que no. No como tal, no en el grado de profundidad que nos imaginamos, por lo menos, repito, en julio de 2024. Esta respuesta puede ser distinta dentro de unos meses o dentro de unos años. Estamos ante patrones de comportamiento de datos, relación y cruce de datos concretos, grandes modelos de lenguaje, y esto nos lleva a hablar de dos grandes tipos. Ya acabo la parte técnica y nos vamos a la jurídica, pero es importante tener esto claro para luego poder darle soporte judicial. Tenemos dos grandes tipos. Uno, redes antagónicas, también conocidas como redes de canal, que es a lo que aspiramos. A día de hoy no lo tenemos, o por lo menos no lo tenemos practicado en la Administración de Justicia, que es redes adversariales que cuando generan un contenido nos indiquen si lo que están haciendo es real o es falso. Eso no lo tenemos. De hecho, el debate ahora mismo está en la posverdad, en la manipulación, en los deepfakes, en la forma de manipulación de la imagen, del sonido, de la voz. Eso, repito, no lo tenemos hoy en día. Pero cobra protagonismo los diferentes subtipos de algoritmos que son las redes transformer, los llamados GPTs, que es transformar en función de lo que le planteamos a través de un prompt, a través de una indicación, algo que a mí me puede dar una respuesta coherente. Cuidado, una respuesta coherente, no veraz, es diferente. Por lo tanto, esta apariencia de veracidad nos lleva a ser muy cautos con este tipo de algoritmos. Muchos de ustedes seguramente han visto noticias de errores garrafales cometidos con ChatGPT, la presentación de escritos, incluso las resoluciones, ¿no?, que han dado la vuelta al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esto? Pues por esa apariencia de veracidad. Dentro del mundo técnico, esto lo llamamos como una alucinación algorítmica. Son alucinaciones. La alucinación, por lo tanto, no es real. La alucinación se basa en algo que aparentemente puede ser coherente, pero que no corresponde con la realidad. Y aquí además tenemos un gran problema de base que lo hablaba con vuestros compañeros antes de entrar. Todo lo relacionado con las cajas negras, con la black box, con auditar el algoritmo de este tipo de programas. Cuidado, no nos olvidemos, estamos ante una empresa. Estamos ante una empresa que va a desarrollar un software y que ese software va a poder ser aplicado, ahora veremos, con diferentes condiciones en una administración pública. Pero es una empresa y por lo tanto no tiene responsabilidad de auditar y de compartir el algoritmo. Tendrá obligaciones de transparencia en otro sentido, como ahora veremos, pero no esta. Y esto es algo que tenemos que asumir hasta que una administración pública desarrolle su propio algoritmo, su propio programa y tenga un código fuente abierto. Pero eso es un debate distinto, ¿vale? Es un debate distinto. Ahora nos movemos en esto. Y esta alucinación algorítmica, como digo, esa apariencia de veracidad, podemos caer todos en la trampa. De hecho, sí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues imaginaros que yo soy un abogado que quiere citar una jurisprudencia reciente y vinculante del mayor órgano jerárquico de mi país. Entonces digo, por favor, dígame resoluciones más relevantes en el último
último año en materia de guardia y custodia de menores, por ejemplo. Entonces me viene esta ChatGPT que dice las sentencias más referenciadas y vinculantes en esta materia son, me pone una ST de sentencia, porque lo tienen eso, y ahora ya difiere, ¿no? Es decir, imaginaros que estamos entre el Supremo y Constitucional, dice, ¿dónde tengo más referencias? El Supremo. Bueno, pues la siguiente letra será una S. Vamos a la sala del Supremo y vemos que tenemos más resoluciones. Ese lenguaje aparece la palabra menor en la sala tercera, que nada tiene que ver con el civil, sino que aquí es lo administrativo. Por ejemplo, pues ya STS de la sala tercera. Vemos que dentro de esa sala hay una probabilidad de que en las primeras 50 sentencias de ese año se aborde la palabra menor. Pues coge un número del 1 al 50 y te lo plantea. Sentencia de la sala tercera, 5, porque en las primeras 2024, y vemos que esa sala tiene más probabilidades de fallar en los meses de marzo y abril. Pues elijo un mes y la primera quincena de abril, de 15 de abril. Entonces tenemos ETSS 5/2024 de la sala tercera de 15 de abril. Vemos la respuesta y vemos una apariencia de veracidad. Una apariencia de veracidad. Y le planteamos en el escrito, ¿esa sentencia existe? Puede llegar a existir. Esa sentencia, una vez que vayamos a una base jurídica, la leemos, ¿tiene algo que ver con la guardia y custodia de menores? Pues seguramente no. No tenga nada que ver. Hay una apariencia de veracidad en la forma, pero no en el fondo. Y hemos sido partícipes de esta cuestión. Ello unido a cuestiones semánticas de no acabar de comprender el lenguaje contextual. Esto es algo que, por ejemplo, imaginarnos con el verbo coger, tan importante en algunos países igual, pues no tiene nada que ver lo que es coger, ¿no?, en un país que en otro. Eso no lo va a interpretar bien en ese contexto de una máquina y así todo. Entonces tenemos, repito, una serie de factores que nos llevan a hablar de datos, pero de datos sesgados, datos que tienen que ser, por lo tanto, analizados. Y aquí, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión prácticamente es que tenemos que poner en valor al humano. Es el momento no de tapar al humano, sino de encumbrar al humanismo. Parece una distorsión hablar de humanismo y hablar de inteligencia artificial, pero no lo es. Sin humanismo no podemos plantear una inteligencia artificial garantista. Y esto quiere decir que las grandes potencias a nivel internacional se han dado cuenta de que el mecanismo para poder enfrentar este nuevo desafío es apostar por fin por la regulación concreta de los conocidos como derechos fundamentales de cuarta generación, o también conocidos como derechos digitales. Estos derechos digitales, que ya han sido planteados en diferentes cartas no vinculantes de derechos, empezaron en Europa, empezaron con esa carta de derechos digitales en Portugal, le siguió España, luego fue Italia, y también se han planteado cartas de derechos a nivel europeo y a nivel iberoamericano. Pero claro, estas cartas de derechos digitales son todas soft law, derecho no vinculante. España en 2018 planteó Cima Ley Orgánica de Derechos Digitales, en las que, bueno, algunos de ellos se empiezan a regular. El problema es que todos ellos están conectados con el artículo 18 de la Constitución Española, que es el derecho a la protección de datos. Y cuidado, esos derechos no son fundamentales. El derecho a la protección de datos es un derecho que se puede restringir por autorización judicial, pero que se enfrenta a su vez a un grave problema social, que es la cultura de la exhibición. Todo el mundo comparte sus datos. Todo el mundo, o gran parte del mundo, comparte sus datos, y cada vez en redes más abiertas. Lo que dice el Constitucional español es que esa protección constitucional se empieza a difuminar
en función del control y en función del ejercicio que cada persona haga de sus propios datos. Eso quiere decir que el debate no es tan sencillo. Estamos diciendo que los datos personales no tienen esa categoría fundamental arraigada de los años 80. Estamos pasando una conceptualización distinta. Y esos derechos, por lo tanto, van a tener que evolucionar y van a tener que ser controlados de otra manera. ¿Cómo? A través de ese principio. El principio de Human in Common, o el principio de Human in the Loop. ¿Qué significa este principio tan importante o que nos va a acompañar en los próximos años? Quiere decir que el humano controla la máquina. La máquina no controla al humano. Es el humano el que tiene que controlar la decisión algorítmica. Por lo tanto, esa justicia basada en el dato tiene que tener control humano. ¿De acuerdo? Pero pensarán, ¿cómo podemos llegar a este grado de automatismo? Y yo les adelanto. ¿Alguien se acuerda de las novelas de Isaac Asimov? ¿O alguien le suena? Sí. Sí, ¿no? Algunos recordarán. ¿Os acordáis de alguna de ellas? ¿Por qué fue famosa esa novela? Bueno, hay películas incluso, ¿no?, que se han llegado al cine, Yo Robot, pero Asimov estuvo muy involucrado en la construcción propia de las leyes artificiales de la robótica. Unas leyes basadas en contenido ético-jurídico que fueron conocidas a través de dos novelas. Además, parten ya de hace 80 años casi. La novela de Robbins, de 1940, y la novela del Círculo Vicioso, de 1942. En estas novelas se plantean las tres leyes básicas de la robótica, que luego fueron interpretadas por Turing y por otra serie de doctrina, ¿no? Pero, ¿cuál es el kit? ¿Cuál es el eje de todo esto? Pues fíjense, estamos hablando de una primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano por inacción, ni va a permitir que el ser humano sufra daño. Ya estamos poniendo, ¿no?, al humano por encima de la máquina. Pero esto sigue. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si entran en confrontación con la primera ley. Ya estamos en ese punto, en desarrollar tareas en las que la inteligencia artificial se está planteando su uso para fines militares, para hacer daño a los demás, para delinquir. Por lo tanto, aquí ya nos estaba dando un viso de que esto había que regularlo. No podíamos permitir el avance a este coste. Y en tercer lugar, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Esto que puede llegar a realizarse de una forma más utópica, que hemos conocido más con series de películas de ciencia ficción, empieza también a plantear cierto debate ético y se empieza a hablar de nuevos tipos de personalidad. En la Unión Europea, hasta hace 7 años, empezó a acuñar el término de personalidad robótica o de personalidad electrónica, ya que empezáramos a cuestionar si pudieran llegar a ser sujetos no solo de obligaciones, como dice la ley segunda, sino de derechos. Y esta sí que es la gran revolución a nivel digital, porque es confrontar los derechos humanos con los derechos de las máquinas. Por tanto, ¿tenemos que regular o no tenemos que regular esta cuestión? ¿Saben? Que la respuesta es que sí. Un sí rotundo. No podemos plantear una autorregulación a día de hoy por todo lo que estamos empezando a sufrir. A priori, cuando esto empezó a debatirse, parecía que Europa quería simplemente cortar la innovación y sacar un rédito económico de esta evolución. No digo que no sea cierto, no digo que no sea cierto,
Pero esto va más allá, esta cuestión. Va concretamente de salvaguardar los valores últimos de la Unión Europea y por ende también del resto de la humanidad. Derechos fundamentales humanos, dignidad humana en el centro de ese origen y de esa regulación. Y se nos plantea por primera vez un concepto de inteligencia artificial más allá del automatismo de las inteligencias artificiales largas. Se nos empieza a compartir un escenario basado en una generación de conocimiento y en un pronóstico de conductas. Cuidado, ya no es simplemente una predicción de resultados, es un pronóstico de conducta. Y estamos hablando de algo tan humano como es la ciencia política, el comportamiento del propio ser humano. Y esto empieza a asustar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a pronosticar comportamientos, estamos abriendo la puerta a hablar de justicia predictiva, a hablar de policía predictiva, a hablar de investigaciones prospectivas y, por lo tanto, hablar del estado de garantías versus el estado vigilante. No es baladí este concepto. Y cada palabra está además planteada con muchísima intención. Pero volvemos a lo mismo, nos puede llegar a asustar, pero tenemos que ponerle freno, porque esto es ya una realidad. Muchos conocerán software de justicia predictiva. Aquí hemos tenido varias herramientas de diferentes organizaciones que empiezan a hablar de teoría del caso predictiva, basada en un Big Data judicial, pero que empiezan a entrar en los terrenos más espinosos, como son la justicia predictiva del magistrado o la perfilación del magistrado. Esto es mucho más grave, porque podemos llegar ¿a qué? A perfilar con datos sensibles ya no simplemente la forma, el fondo de la decisión, sino la forma o el condicionante o el sesgo político, religioso o de otra materia de pensamiento interno que pueda llegar a ser el juez. Y esa perfilación nos pone en un terreno mucho más vulnerable, una politización o una parcialización del poder judicial. Por lo tanto, estos debates son muy importantes, darían todo, cada uno de ellos para una clase, ¿no? O para un curso concreto, porque son temas muy medulares que se tendrían que trabajar. Pero claro, si nos vamos a lo que hemos fraguado en los últimos meses, si ahora mira, para acabo ya esta si nos vamos a lo que hemos vivido en estos últimos meses, hemos visto cómo esa regulación ha pasado de tener una propuesta de borrador de abril de 2021, con unas reglamentaciones, digamos, muy huecas, o con contenido muy general, a tener una transformación en los últimos 7 meses de afrontar directamente los problemas de la inteligencia artificial. En diciembre de 2023 llega la fase de discusión final entre Comisión, Parlamento y Presidencia del Parlamento, en este caso ocupaba España, en diciembre de 2023, y se plantea, por fin, a través de la concesión final de Francia y de Italia, que eran reacios a regular finalmente la inteligencia artificial, a tener una propuesta de reglamento. Esa propuesta de reglamento adquiere su versión final en marzo de este mismo año, es decir, hace muy poquito tiempo, y se plantea su publicación en la primera quincena del mes de julio en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, ahora. Y esto nos lleva a plantear una nueva teoría, que es la teoría del riesgo. Perdón, si quiere intervenir y luego sigo. Venga, uno. Sí. ¿Por qué es un riesgo que la inteligencia artificial me diga este juez en este tema específico sí aceptar? O sea, el criterio de este juez frente a una música
porque este elemento en su última sentencia dio lugar, no dio lugar. Este juez, frente a este incidente de caducidad, de prescripción, tiene esto, porque eso podría ser un riesgo. Claro, a ver, ahora lo vamos a ver, los niveles de riesgo y su aplicación, pero ahí hay que diferenciar la sensibilidad del dato. No es lo mismo un Big Data objetivo, que es cómo funciona, es decir, hacer un baremo, una estadística judicial, eso sí es una predicción que se puede realizar, a que de alguna manera salga un perfil de esta persona, concretamente, da más guardas y custodias unilaterales que compartidas. Y eso, a su vez, lo relaciono con otra temática e interacción y perfil. El problema no es la decisión, el problema no es cuantificar el resultado, eso sí que lo puedo hacer porque es un Big Data basado en cifras. El problema es perfilar a una persona, es decir, sacar un perfil jurídico-social de una determinada persona en función de un barrido histórico de todos sus datos, porque entenderán que la ciencia jurídica en este caso es social y por lo tanto eso puede cambiar. Y un juez lo que te va a decir es que en función del caso decide de una manera o decide de otra. Entonces, por un lado tengo la estadística, y esa la puedo decir, mira, esta persona es tendente a X o a admitir estas demandas. Y otra cosa es perfilar. Esta persona, en función de lo que ha decidido, tiene un determinado perfil, con unas determinadas orientaciones, del tipo que sea. Entonces, por eso digo, hay que saber diferenciar. Yo evidentemente no me opongo a que haya una justicia predictiva basada en el dato. Lo que me opongo es una perfilación del sector judicial. Son cosas distintas. Por eso decía que hay que diferenciar una teoría, una jurimetría del caso, una teoría del caso en la que, basado en datos, yo puedo tener un determinado ofrecimiento, a una perfilación del magistrado. ¿Vale? No basado simplemente en lo que dice, sino en un conjunto de datos que tiene un perfil. Es como cuando te haces una perfilación criminal, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. ¿Yo puedo decir cuántos homicidios hay? Claro que sí, puedo usar el dato. Ahora bien, el perfil criminal es otra cosa, porque son datos sensibles en base a la personalidad de un sujeto. Entonces, es donde pasamos del dato al derecho a la personalidad. Entonces, yo creo que ahí hay que poner la barrera. ¿Vale? Bueno, nos vamos a ver los diferentes niveles de riesgo. Y aquí tenemos 3 niveles, aunque como no hay 4, porque los 2 últimos están permitidos. Como si fuera un semáforo, hablamos de riesgo inadmisible o sistemas prohibidos, riesgo o alto riesgo, alto riesgo, que es, ahora veremos, permitido con condicionantes, y riesgo limitado o riesgo mínimo. Luego veremos una pirámide en la que se resumen estas categorías, pero ¿qué significa cada uno de estos niveles? El primero de ellos, se ve muy chiquito, os digo, os hago un resumen de lo que se plantea. Estos sistemas están basados en datos muy sensibles, que no pueden ser permitidos su uso por esa alta injerencia. Sistemas de inteligencia artificial basados en persuasión, manipulación de factores o sujetos educativos, de sanidad, de derechos vinculados a scoring, ocupación social, inteligencias artificiales que causan daño físico o moral a otras personas, inteligencias artificiales que sean discriminatorias o que de alguna forma vayan en contra de colectivos vulnerables de especial protección. Y de manera concreta existe un gran debate sobre la identificación biométrica planteada con inteligencia artificial. Aquí hablamos de permitir usos de biometría para determinadas cuestiones. ¿Vale? Para determinadas cuestiones. Normalmente para delitos de organizaciones criminales, terrorismo, ciberterrorismo y algunos usos de identificación transfronteriza. Conocemos como datos biométricos unidos al pasaporte o la identificación. Eso está permitido, pero por regla general estamos viendo que esa biometría está dando muchísimos problemas porque no hay una normativa estandarizada. Y por regla general no va a estar admitida salvo en esos casos. Ahora bien, lo que realmente nos interesa a nosotros,
Sistemas de alto riesgo. ¿Y por qué digo que nos interesa? Porque aquí sería la aplicación de inteligencia artificial en administraciones públicas, entre ellas en justicia. Cuidado, no es lo mismo usar inteligencia artificial por abogados, que eso será de bajo riesgo, que dentro de una administración pública, es decir, para administrar la justicia. ¿Vale? Son esferas distintas. Son esferas distintas. Estamos en ese último caso. Alto riesgo. ¿Qué nos va a decir? ¿Eso está prohibido? No, no está prohibido al 100%. A priori sí, pero yo voy a tener que realizar una evaluación de impacto de derechos fundamentales asociados. Y aquí viene la gran novedad de técnica legislativa del reglamento. ¿Cuál es esta gran novedad? Hemos visto que había reglamentos y había directivas, pero se nos plantea un nuevo mecanismo que es el de sandbox jurídica, artículo 53 del reglamento. Este sandbox o caja de arena regulatoria, ¿en qué consiste? Consiste concretamente en hacer una caja de pruebas, una caja de arena que se llama así, ¿no? Regulatoria, por países. Cada país, si quiere aplicar una inteligencia artificial de alto riesgo, va a tener que realizar una evaluación de impacto conforme a su constitución, va a tener que someter a sus cortes del Parlamento y va a tener que plantear una aplicación restringida hacia sus justiciables. Seríamos como unas cobayas, ¿no? Pero las cobayas empiezan por el propio país que lo quiere implementar. Si esto sale bien, ¿vale? Si esto sale bien, y por eso digo que cada país tiene que decidir, porque en Europa no lo van a hacer, Europa no quiere realizarlo, va a tener una vis expansiva horizontal. Se va a poder replicar en otros países, pero no quieren que sea un reglamento de arriba a abajo y que todo el mundo lo aplique por igual. En función de cada país se va a utilizar esta técnica. Es casi dar la vuelta, ¿no? Es decir, que el propio país pueda plantear derecho europeo al resto de conciudadanos. Una técnica que nunca se ha usado y que es la primera vez que se realiza en toda la historia. Pero además, esto tiene una dificultad, que es la vacatio, es decir, el periodo en el que ese reglamento va a tardar en entrar en vigor. 18 meses, 18 meses. Y dentro de esos 18 meses, que es mucho, un año y medio, va a haber agencias de supervisión de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que, aunque estemos en un periodo legal, va a haber agencias que supervisen ese desarrollo de manera hasta que ese reglamento esté en vigor. Ahora le doy la palabra un segundo ya para acabar este bloque y ahora sí. Y aquí tenemos una pirámide de los riesgos planteados. Veis que hablamos de esa evaluación de conformidad y luego tenemos los riesgos limitados y los riesgos mínimos. El riesgo limitado, que es la aplicación por profesionales de sistemas de inteligencia artificial, hace referencia a que no a la transparencia algorítmica, sino a que el resultado tiene que ser compartido como producido de una manera artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo presento un escrito de demanda generado por ChatGPT, yo tengo que decir al final de mi escrito, este escrito ha sido generado por inteligencia artificial. Aquí hay un proyecto piloto en la Universidad de Salamanca en relación con los resúmenes de las tesis doctorales que se aplican a que sea una plataforma que tenemos, en los que se empieza a aplicar inteligencia artificial a partir de septiembre de este mismo año. Se dice al autor que por favor lo plantee en una plataforma de ChatGPT vinculada a la información. ChatGPT le hace un resumen de su propia tesis y tú la validas. La validas y al final del texto dice: este informe de resumen de tesis se ha elaborado con inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Siempre que tú la valides, repito, con validación previa y consentimiento de la persona afectada. Y ese sería el nivel de transparencia. No es la transparencia algorítmica como la conocemos, sino la transparencia y la publicidad del uso. Sí. Una pregunta. O sea, vos estás diciendo que lo fundamental de la legislación, cómo se regula,
utilización de la inteligencia artificial, ¿están capacitados los legisladores para regular esto? ¿Para regular o para dónde? No, para regular. O sea, digo, ¿quién está regulando? ¿Los informáticos o los legisladores? Evidentemente son comisiones mixtas en las que participan muchísimas personas. Yo entiendo que no hay problema por técnica legislativa, porque es una técnica legislativa muy amplia. Estamos hablando de un reglamento muy grande. Y el problema es de aplicación del reglamento, ¿no? Si estamos realmente formados judicialmente para defender esta reglamentación. Avances técnicos evidentemente lo hay, pero yo diría que el gran problema no es jurídico ni técnico. El gran problema de este tipo de reglamentos infiere con dos grandes realidades. Por un lado, la realidad económica, la realidad empresarial que hay detrás de todas estas cuestiones, y luego una segunda realidad, que es la realidad geopolítica. Yo creo que esas dos realidades realmente son muchísimo más grandes y condicionan mucho más la técnica legislativa y el avance informático. Pero que realmente esa técnica legislativa pueda ser buena, yo no dudo, pero que no sé. Detrás de las legislaciones, a su vez, hay un lobby empresario detrás. Por supuesto, pero como en muchísimos sitios. Entonces yo creo que esto no hay que obviarlo, también sea un poco absurdo decir que no hay intereses de otro tipo, mucho más allá que los judiciales. Eso es lo que condiciona el desarrollo de este tipo de normativas. Y es donde yo veo el problema. De hecho, no sé si con el curso del año pasado vimos un tema de prueba electrónica, había una realidad que era la obtención de prueba electrónica transfronteriza. Y más o menos me hicieron una pregunta muy parecida a esta, ¿esta técnica legislativa se puede realizar? Y yo les puse el ejemplo de que en 2018, cuando hubo una reglamentación de este tipo a nivel transnacional, al día siguiente salió alguien a decir que si esa normativa seguía adelante, pasaban cosas. ¿Quién crees que era? ¿Era un legislador? ¿Era un presidente del gobierno? No. Era Mark Zuckerberg, que dijo directamente que si esa normativa le hacía compartir sus datos a nivel internacional, Europa se podía olvidar de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todo. ¿Y qué pasó? Se paralizó la legislación 5 años. Entonces, por eso digo que no es una cuestión puramente de técnica legislativa. Y para ir avanzando hasta que pues ahora, para ir avanzando 10 minutos y dejarles también un cuarto de hora para intervenir y que también podamos conversar, y por supuesto, fuera de esto, si alguien me quiere mandar un mail o conversar conmigo o hacer una tutoría, encantado de hacerlo. Voy a decirles de manera muy breve y sistemática qué ha ocurrido en España con el tema de la justicia orientada al dato. Aquí hemos tenido reformas en la última década, una muy importante, la Ley de Enjuiciamiento Civil, basada en esa digitalización. Venimos hablando de esto desde el año 2009, donde hay una primera regulación más importante, la aplicación de tecnologías desde los años 80, pero lo que hemos hecho es básicamente adoptar las políticas de papel cero. Tenemos virtualización de órdenes jurisdiccionales cada vez mayor y, como entenderán, progresivamente hemos avanzado sin querer darnos cuenta hacia una presencia física cada vez más reducida en algunos órdenes jurisdiccionales, no en todos. Pero llegó la pandemia, digitalización express, impulso definitivo de ese sistema, y esto nos ha llevado a, como todo el mundo, a juicios telemáticos y a planes de reconversión de los órdenes. Y aquí, fijaros, empiezan a plantearse, ahí lo pongo en el medio porque da título al origen de la ponencia, las principales iniciativas tecnológicas, sobre todo basado en datos, en eficiencia de datos, en interoperabilidad, que esto es algo que nos cuesta mucho, sobre todo por las competencias transferidas en materia de justicia en diferentes ciudades, en diferentes comunidades autónomas en España, y está todo muy deslocalizado, y en inmediación. Tanto es así que en Salamanca se firma un manifiesto del dato en la justicia para que las diferentes administraciones públicas no pongan trabas a la hora de dejar de ser interoperables. Dicho de otra forma, que los datos valgan, da igual en el territorio español en que salgan y que se
Bueno, pues se intentan 3 leyes de eficiencia, eficiencia procesal, basadas en medios adecuados de solución de conflictos, eficiencia organizativa vinculada a la reestructuración de la planta judicial española, y una última ley de eficiencia digital basada en la justicia orientada al dato. Esa última reforma lo que hizo fue, de alguna forma, llevar a los proyectos al abismo, decayeron todos porque hubo una convocatoria adelantada de elecciones. Eso aquí el año pasado, cuando estuvieron, justamente se habían convocado elecciones, estaban por convocarse, todo decayó y se rescató algunos artículos muy concretos, porque si no perdíamos unas subvenciones de fondos europeos, lo que llamamos fondos Next Generation, que estaban supeditados a 10.000 millones de euros en materia judicial, y que hubo un debate más político que jurídico, porque la reforma de esta ley de eficiencia digital, unos pequeños artículos, salió adelante con un fondo independentista de Carles Puigdemont. Entiendo que muchos de ustedes conocen, porque fue la persona que fue fugada, exiliada, y ahora tenemos una ley de amnistía en contraprestación a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, ahí vemos un poco la injerencia que ha tenido también la política en estos nuevos adelantos judiciales que tiene España, pero que han sido mínimos. Lo digo porque hemos perdido la oportunidad de tener 3 leyes de eficiencia muchísimo más completas, mucho más vinculadas a la eficiencia digital, y en qué ha quedado. Es decir, cuál ha sido el resumen o qué es lo que tenemos hoy en día. Pues tenemos simplemente una informatización absoluta del orden jurisdiccional civil. Ese es el que nos ha quedado como orden preferente digitalizado. Se ha ido absolutamente a una digitalización, salvo casos de vistas familiares en las que la prueba personal sea especialmente sensible. El único caso. El resto absolutamente virtualizado. La virtualización ha llegado de manera parcial también al orden social y al orden administrativo, y de manera muy residual al orden penal. En el orden penal hay procedimientos que sí que se han virtualizado, pero todos los procedimientos administrativos abreviados de más de 6 años, los procesos ordinarios de más de 9, esos se han quedado de manera presencial. Esos todavía, creo, no se virtualizarán, o por lo menos de momento no están virtualizados. Por lo tanto, la gran manera de eficiencia digital que tenemos hoy es juicios telemáticos, eficiencia digital, pero conectándolo con el principio, lo que estamos viendo es que la digitalización está en los actos procesales. ¿Y por qué está en los actos procesales? Porque nos basamos en una prueba documentalizada electrónica. Y esas pruebas contienen datos. El gran problema de ahora es cómo esas pruebas documentalizadas basadas en datos nutren al resto del sistema a través de un Big Data judicial, a través de esa teorización y de cómo esos datos se unen. Entonces, estamos ahora mismo en ese momento. Repito, hay preferencia tecnológica en todo el orden civil, y simplemente ya como conclusión decirles 3 ideas básicas. La primera conclusión es la relacionada entre la sustitución y la colaboración de este tipo de tecnologías. Evidentemente nos hemos movido siempre en un auxilio, pero no podemos descartar que haya sustituciones de algunos actos procesales por vía automatizada. Por supuesto hay límites. La función jurisdiccional no va a poder quedar socavada o soslayada por este avance. Pero ya hay algunas personas que empiezan a plantear distintas ayudas en algunos procedimientos de sustitución. Hay un planteamiento, de hecho la semana pasada salió el proyecto a nivel europeo, de un proyecto de informatización del monitorio europeo con una fase de automatización elevadísima. Tanto es así que la resolución está abierta a dictarse por sistemas expertos, por inteligencias artificiales, validadas en último caso por el juzgado. Repito, ¿ataca esto la función jurisdiccional? En
En pureza no, porque repito, hay una proposición y luego hay un control. Pero estamos viendo que esa sustitución va siendo cada vez más evidente. Está llegando cada vez a fases mayores. Por lo tanto, cuidado con los derechos que estamos poniendo en juego. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser el límite? Una vez que crucemos esa línea, no vamos a poder volver atrás. Por eso es tan importante. En segundo lugar, y coincido ahí con la compañera mucho, la formación. Pero una formación que no es simplemente a través de cursos. Tiene que ser una formación reintegral desde la infancia. Ya no hablamos únicamente de operadores jurídicos. Hablamos de habilidades blancas estandarizadas, lo que en Europa ahora se está conociendo mucho con el tema de microcredenciales o aptitudes capacitantes, soft skills, en las que de alguna forma tengamos unas herramientas globales que nos ayuden a entender la nueva realidad. Desde la educación, repito, de los más pequeños. Y como no, también a nivel judicial. El primer tirón de orejas es para las universidades. Se tienen ya que poner las pilas con esto. El segundo con los posgrados, pero cuidado, y aquí soy muy crítico. Y permitirme, pero porque también soy universitario y para eso es la academia. No podemos dejar en manos de posgrados estas formaciones, porque eso tiene un sobrecoste. No quiere decir que se complemente y por supuesto que se profundice. Para eso están los posgrados. Pero es que esto ya empieza a ser formación básica. Tiene que estar en los grados, tiene que estar en los pregrados. Entonces, aquí todo el mundo tiene que reflexionar. Ahora estamos ante un auge de especializaciones. Cuidado, esto ya no es una especialización. Podemos jugar con grados de profundización del conocimiento, eso sí. Y además, esto tiene también que plantear a oposiciones públicas, a concursos, a temarios concretos y a capacitaciones, a validaciones internas. Los funcionarios tienen que revalidar algunos conocimientos de la clase, porque si no, estamos perpetuando conocimientos de personas que no se van a reciclar. Entonces, esto también es importante. Tiene que llegar no solo al pobre abogado que autónomo tiene que invertir todos sus recursos en formarse. Tiene que ser una idea de toda la Administración Pública de Justicia. Y por último, y ya me despido y quedo abierto a sus preguntas. Estamos hablando de una ciencia jurídica, pero estamos hablando, por supuesto, de una ciencia humanística, humana. Detrás de esas máquinas, detrás de esas decisiones, no hay robot, hay personas. Estamos jugando la libertad, la conciliación, poder ver a una determinada persona o no verla, poder cuidarla o no cuidarla, nuestros ahorros, nuestro dinero, nuestros sueños. Entonces, todo el mundo no está aquí por un fin, ya no simplemente para ganar dinero, sino también por un fin social. Ojalá llegue el día en el que siempre controlemos la máquina y que no quedemos reducidos a un mero algoritmo. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar entonces si esto se impone a los justiciables? Porque usted lo va a juzgar con máquina, ¿verdad? Con todas las vicisitudes que tengan los cerros y todo. Entonces, ya no va a haber
procesales. Tenemos que decir esto hasta cualquier vulneración. Si esto afecta a algo que determinado por la ley, como acabas de indicar, o obviamente el sistema de justicia, yo creo que son líneas rojas que van en contra propiamente de la constitución de cada país. Y debe haber una normativa básica. Estoy muy de acuerdo además en que creo que es una oportunidad para regular a nivel global, por no ir más allá de los principios básicos. Nosotros no podemos, igual que evoluciona la tecnología, pues a lo mejor más rápido en una legislación que en otra. Yo creo que los estándares procesales constitucionales tienen que ser idénticos en todos los países. No podemos que la tecnología convierta en sistemas judiciales A y sistemas judiciales B. Entonces, muy de acuerdo que estar ahí aviso, pero eso es algo que tenemos que hacer entre todos, no solo en nuestro país. Sí. Bueno, mi duda era más concreta, si no hacemos un ratito, ¿no? Hay cuestiones que sí me hacen un poco de ruido, que como por ejemplo cuando hay discrecionalidad judicial, que no la haya, obvio, por supuesto. Ahora, lamentablemente, súper lamentablemente, a veces los mismos códigos dicen, bueno, vamos a recurrir a la sana crítica, ¿no? O por ejemplo, lo que tiene que ver con los menores, la autonomía de los menores, y hasta qué momentos van a ser oídos, o sea, qué edad, bueno, la autonomía progresiva, nosotros llamamos así, la llegada a la madurez. Hay cosas que en serio me hacen ruido, como una máquina de alguna manera va a decidir eso si no sabemos, o por ejemplo, vamos a dar una solución de un naturalista o de un positivista, es blanco y negro. En definitiva, una máquina va a decir, sí, blanco es mejor, o no. ¿Y por qué una máquina? ¿Por qué no nosotros? Esa es mi duda. ¿Usted qué opina? Y si usted, si usted opina que la máquina puede reemplazarla, ¿y por qué? Y si vamos a llegar ahí, porque realmente blanco y negro, esa es la duda. Muchas gracias, no es una duda, es una reflexión muy buena. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de exponer y de hecho me parece producente que lo digas. La máquina no tiene por qué ser utilizada para todo. En esos conceptos jurídicos indeterminados que van propiamente de la discrecionalidad del juez y en la propia casuística del caso, es donde no podemos decir que sí a la máquina, porque ese es el producto de humanidad que nos va a quedar. Entonces es bueno defender que evidentemente la máquina no tiene que ser aplicada a todo, igual que al resto de órdenes jurisdiccionales. Ahora bien, el debate sobre la discrecionalidad siempre ha estado, pero para eso tenemos una teoría general del proceso. Para eso tenemos una serie de garantías de abstención y de recusación que se pueden implementar en un caso concreto, o puede haber recursos de nulidad o de revisión en cualquier momento. Entonces, no nos dejemos cegar con una aplicación global de la tecnología, que evidentemente lo que tenemos que hacer es justamente lo que has hecho. Es decir, llegar a un reducto de esto no lo puede decidir una máquina, porque tiene que haber un control humano y una decisión humana, con todos sus fallos, como todos. Pero habrá herramientas judiciales para garantizar que no haya discrecionalidad. Y las tenemos. Podríamos decir entonces que de alguna manera somos reemplazables, gracias a Dios. No tiene por qué decir, habrá casos. Yo ahí no estoy de acuerdo en que no tiene por qué ser blanco y negro. Creo que sí que el debate hay que abrirlo, y creo que el sistema no tiene por qué ser ni bueno al 100% ni malo, ni igual que la tecnología. Lo que sí que no podemos tampoco es obviar que la tecnología nos ayuda. O sea, la tecnología nos ha salvado en la administración de la justicia en los últimos años. No es nuestra enemiga. La tenemos que saber entender, saber comprender desde el punto de vista judicial. Yo estoy totalmente en desacuerdo de eso de las carreras híbridas o de que todos tengamos que saber de todo, sino que creo que tenemos que saber comprender desde la teoría general del proceso el avance tecnológico. Porque muchas veces está conectado con eso. Tengo que tener, por supuesto, alguna noción técnica, pero no me tengo que convertir en un informático. Ni el informático se tiene que convertir en un juzgador. Pero sí que creo que tenemos que estar abiertos al cambio. La resistencia tampoco es buena, porque al fin y al cabo la resistencia siempre es contraproducente. Tú, una vez que tienes algo tan obvio, como es esto, no lo puedes frenar. Porque lo que va a hacer es que los malos realicen sus propios desarrollos, entonces en el momento en el que lo quieras frenar, ya no hay vuelta atrás. Entonces, creo que hay que afrontarlo, pero que hay que poner en valor el límite humano. Entonces, estoy muy de acuerdo en todo lo que acabo de decir. Sí. Es
impresionante cómo naturalizamos el avance de la inteligencia artificial y de cómo estamos detrás de esto, porque en realidad esta no es una iniciativa noble de un grupo de seres humanos que dijeron vamos a hacer un aporte, sino es el resultado de proyectos de negocio que tienen objetivos estratégicos. Entonces, primero estaría bueno esclarecer cuáles eran los objetivos de los que crearon inteligencia artificial. En el fondo, tiene una suerte de control muy importante con los Big Data y la forma de incidencia en la decisión de las personas para que se elija qué se compra, dónde se va de viaje, cuáles son las preferencias y por distintos segmentos etarios, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero me preocupa el control, ¿no? Porque ¿quién hace el control del algoritmo? Porque dijiste que no hay riesgo de perder la jurisdicción, porque va a haber un control humano, pero los jueces son abogados y abogadas. Ninguno de nosotros tenemos formación de ese tipo. Por otro lado, digamos, cómo se valida constitucionalmente que la carga de estos sistemas que son desarrollados por empresas con objetivos distintos a los que puede tener una sociedad X en un momento X, sean los que están acordes a los valores imperantes en ese momento. Y por último, lo que hablábamos con algunos compañeros ayer, existe el riesgo de que la función, una de las funciones principales del derecho muera, que es acompañar los cambios. De hecho, si uno le pregunta a ChatGPT si incorporar inteligencia artificial en el Poder Judicial es riesgoso, te dice que sí, y te da 10 motivos centrales. Hay cosas que están poco claras, realmente hay incertidumbre, estamos todos por detrás tratando de ver cómo mordemos y nos enganchamos en esta movida que está impulsada por empresas, pero siento que hay una gran incertidumbre, poco control, es todo muy opaco, realmente es poco transparente y sobre esa base es difícil tomar decisiones informadas y con algún grado de conciencia de lo que se vaya a decidir finalmente. Estoy muy de acuerdo con toda la reflexión. Voy a poner el acento, el punto de una de las cosas que he dicho en la segunda, que es cómo valoramos esos sistemas. Estoy de acuerdo en que hay intereses empresariales, estoy de acuerdo en que los algoritmos propiamente están basados en las empresas, pero el punto de cómo lo introducimos. Ahí hemos visto que en función de cómo se introduzca el nivel de riesgo mayor o menor, vamos a ir viendo cómo esa sandbox, pues esa caja regulatoria impacta. ¿Qué países quieren afrontar eso? Porque a lo mejor nadie lo quiere afrontar, no ningún justiciable lo quiere hacer. Eso va a ser algo muy difícil cuando esto empiece a pasar y será dentro de relativamente poco tiempo. Pero hay que tener una cosa clara, que es, ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial no están auditados porque están vinculados a empresas. Entonces, ¿cómo esto se plantea dentro de una administración? Ahora solo tenemos la cabida de la pericia. Estamos hablando de dictámenes periciales que pueden tener contraexamen o exámenes informáticos y que el juez decide en función de ese contraexamen o de ese peritaje. Eso nos puede pasar como, lo digo por quitarle un poco de hielo al asunto, eso nos puede pasar con cualquier otra cuestión técnica. Se llama inteligencia artificial empresarial, como se puede llamar cualquier otra cuestión técnica empresarial que puede estar previamente sesgada. Entonces, no significa que el juez tenga que conocer el algoritmo para poder decidir y que el justiciable haya un perito y que le dé un informe pericial de cómo relaciona, cómo se configura esa máquina y eso estará sometido a una compra pericial o no y a un examen de sana crítica de ese juzgado. Pero repito, por intentar un poco también ver que estamos al fin y al cabo hacia una pericia. Estamos ante una propuesta que puede ser tenida en cuenta, que no es vinculante y que se puede contradecir. De momento, el principio de contradicción no lo hemos perdido, que parece eso es distinto a lo que... Pero bueno, es a lo que llegamos. Ahora tenemos decisiones empresariales, estoy muy de acuerdo, que llegan al juzgado de esa manera. Pero no pueden auditarse porque hay una caja negra empresarial que vincula esos derechos. Ese es el momento, ese es el punto en el que nos encontramos.
Ahora, pues evidentemente nos estamos dejando ir por intereses empresariales, estoy totalmente de acuerdo. Es muy preocupante lo que señalás porque hoy en la actualidad hay poderes judiciales de determinados lugares que están incorporando procesos de inteligencia artificial sin tener la posibilidad de auditar del punto cero del desarrollo del programa cuáles van a ser los resultados. Porque así como vos lo mencionás, creo que la madre de todas las batallas es cómo se carga ese sistema y qué posición jurídica se imponga en la carga de ese sistema es la que va a uniformar el resultado de las conductas predictivas que dé el software. Totalmente de acuerdo. Entonces, nada, es alarmante por lo menos. Sé que nos pasa todo por encima, ¿no? Es imparable, pero bueno. Estoy de acuerdo. ¿Alguna? Sí. Y ahí, ahí primero, pero ahí lo hago. Yo creo que cuando dijo el programa que iban a hacer de las tesis, que cada doctorado iba a acercar su sentimiento, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la idea de ese consentimiento? ¿Sumarse al proyecto? Sí, es sumarse al proyecto, que estén informados de que eso va a ser así, que den su consentimiento para que lo que se genere esté corroborado por el autor. Porque al fin y al cabo es una generación de derechos de autor informada, ¿no? de esa propia persona que ha realizado la tesis. Es más por el derecho de autor de la tesis que como hacer un prop del trabajo, no tanto que someterse a su decisión. Bueno, la decisión va a ser controlada, pero es verdad que el título de derecho de autor lo tenemos que tener por el derecho a la propiedad intelectual de ese contenido. Entonces tiene que ser informado que esa revisión va a ser hecha, esa generación de contenido va a ser hecha con tu consentimiento y luego tú vas a validar el resultado final. No se puede hacer sin el consentimiento propio del autor. Entonces es simplemente un proyecto, no es más que un proyecto. Es interesante, porque puede servir para muchas otras actividades. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver más. Sí, yo quería hacer 3 pequeñas reflexiones sobre lo que estuvimos escuchando. Una importante que vos mencionaste, la palabra caso, los casos judiciales. Yo tuve un profesor, un filósofo del derecho, que él hablaba de 3 tipos de casos. Los casos fáciles, los casos difíciles y los casos trágicos. Y yo creo que todo este proyecto, no hace falta que lo defina, se imaginarán a qué se refiere con cada uno de ellos, pero yo me imagino que este tipo de tecnologías solamente puede ser aplicada a los casos fáciles, que en el fondo son procedimientos, no procesos. En el proceso, entendido desde la teoría general del proceso, hay una decisión de justicia. Jamás una máquina, por más perfeccionada que sea, va a poder resolver un caso serio de justicia. Imaginémonos, por ejemplo, si tenemos que resolver un recurso de amparo frente que cuestiona la constitucionalidad de la interrupción del embarazo. En Argentina tuvimos la mitad de la sociedad de un lado y la mitad de la sociedad con el otro. No creo que una máquina esté preparada para resolver si la interrupción del embarazo lo puede resolver un algoritmo. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que redefinir. Nosotros tenemos una vieja ley, que es la ley 27, que define lo que es el caso judicial. Y a mí me parece que durante muchas décadas, en Europa Central, todo se ha judicializado. Y los tribunales se han desbordado de cuestiones que no son judiciales o que no lo deberían ser. Y centrarse, los jueces y los abogados, en los casos importantes. Y quizás el resto, dejárselo a los meros trámites procedimentales, que en definitiva no resuelven mucho de derecho. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos trabajando en una reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y esto, por supuesto, que no está ni previsto en Argentina, ni un artículo prevé esto. Estamos discutiendo la oralidad todavía en Argentina. Si vamos a ir al procedimiento oral o si vamos a seguir con el procedimiento escrito. Creemos que el procedimiento oral era la panacea para el proceso de mediación, el juez interactuando
escuchando a los testigos, decidiendo. Pareciera que acá no está, que esto no prevé oralidad, con lo cual estamos recontratrasados, ¿o no? O hay una oralidad distinta. El otro punto que quería resaltar. Y en tercer lugar, lo último, al principio usted dijo, bueno, esto es imparable. Yo no sé si es imparable. Porque si esto es imparable, el hombre quiere, la ciencia quiere evitar la muerte. Es decir, su gran paradigma es no solo crear vida, sino evitar la muerte. Y hay gente que se ha congelado a la espera de esta situación. Con lo cual, no sé si no es el momento de pensar cuál es el límite de la ciencia. Muchas gracias. Muy buenas reflexiones para acabar. A ver, intentar resumir un poco toda la intervención y clausuramos ya la clase para que también puedan descansar. Estoy muy de acuerdo porque en el fondo todo lo que indica son cosas que yo creo que podemos compartir. Ahora bien, la primera pregunta, la primera reflexión va anudada a ese interrogante del inicio. ¿Hasta dónde se piensa? ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de pensar? Yo creo que ya no nos avanzamos o nos quedamos en un automatismo. O el eliminador ya no sirve avanza en eso. No nos quedamos en ese procedimiento sencillo que indicaba como primera fase, sino que yo creo que, por suerte o por desgracia, estamos avanzando hacia algo más medido. No digo hacia caso complejo, pero sí hacia ciertos razonamientos más allá del automatismo. Creo que avanzamos hacia eso. En segundo lugar, todo el tema de la sobresaturación. Yo creo que es una buena herramienta para quitar la sobresaturación siempre que de alguna forma sepamos dónde plantear, ¿no? Dónde es útil, dónde no lo es, como bien decía el compañero. Ahí tenemos que tener una labor de disgregar o de diseccionar dónde es útil. La tercera, es imparable a nivel técnico, pero no es imparable a nivel judicial. Por eso decíamos que de ahí la regulación. No podemos mirar a otro lado, evidentemente la tecnología va a seguir su rumbo. Los propios CEOs de estas empresas hasta se asustaron ellos mismos y dijeron que por favor se parara. En un momento determinado, hace un año y medio, se da una declaración de que por favor pararan el desarrollo de determinadas inteligencias artificiales. Con lo cual, la forma de desarrollo está. Lo que acabo de decir de los cyborg y de la conspiración y de estas cosas, aunque parezcan de ciencia ficción, nos lleva también a un doble debate, que es el debate poshumanista, ¿no? Y transhumanista. Por eso digo doble, en el que de alguna forma esa tecnología ya no va a impactar sobre la decisión, sino que va a impactar sobre la propia persona. Entonces, de manera global, yo lo que creo es que el derecho nos tiene que servir para ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, porque repito, la programación va a seguir su curso y solo a través de las garantías jurídicas vamos a poder frenar las cuestiones preservando la dignidad humana. Pero creo que avanzamos hacia algo más como automatismo. Entonces, vamos a ver hasta qué punto nos encontramos y si en el próximo curso volvemos a tocar el tema, vamos a ver en unos meses o unos años cómo avanzó y cómo se plantean esos casos. Bueno, muchísimas gracias a todos una vez más.